Vamos a complicar ahora un poquito más la gestión de callbacks. Bien, he creado aquí una función para hacer pruebas, porque luego ya en la siguiente unidad didáctica ya veremos funciones del API, veremos, bueno, Flash lo veremos en esta unidad didáctica seguramente. Pero tenemos aquí una función para simular peticiones asíncronas. Entonces, esta función lo único que hace es que tiene 4 recursos, que son estos de aquí. Le podemos pasar otros si queremos por defecto, pero esto no lo vamos a utilizar ahora. Entonces, simplemente le dices qué recurso quieres obtener, el callback, y esto lo único que está haciendo es que va a generar un intervalo aleatorio, un retardo aleatorio, y después de ese retardo nos va a devolver el recurso que le hayamos dado. Es decir, si le pasamos recurso 1, pues nos va a devolver este texto de aquí después de un retardo aleatorio. Esto está simulando, pues, por ejemplo, una petición a una página web que no sabemos lo que va a tardar, no es como el set timeout, o estás haciendo algo, escribiendo algo en disco, accediendo a una base de datos o lo que sea. Bien, entonces tenemos esta función, pues vamos a utilizarla con callbacks, lo mismo que hemos utilizado antes. Entonces, ¿cómo funcionaría? Bueno, lo primero de todo tenemos que importarla para poder utilizarla y vamos a hacer una petición asíncrona. Vamos a hacer aquí async request, vamos a pedir, por ejemplo, el recurso 1 y le vamos a poner aquí el callback. Podemos ponerlo inline, no hace falta que creemos una función adrede para eso. Entonces yo puedo poner aquí la función imprimir. Esto podría ser una función arrow, podría ser cualquier cosa, una función anónima, cualquier cosa. Yo lo voy a poner aquí con nombre. Console.log, ¿vale? Vamos a poner backticks. He obtenido los datos, bueno, vamos a poner aquí el dato directamente y ya está. He obtenido, ¿vale? Y aquí esto nos va a devolver unos datos, ¿vale? He obtenido unos datos. Vamos a ejecutarla. ¿Ven? Esto de aquí lo llamamos y al cabo de un intervalo aleatorio nos está devolviendo, ¿veis? Este es el código que hay en nuestra función, este es el código del callback, ¿ven? Lo que se ejecuta cuando la otra función ha acabado de obtener ese recurso tras un tiempo aleatorio. Pues esto cada vez me va a dar un tiempo diferente, ¿vale? No estoy cronometrando, unas veces tardará más, otras menos, ¿ven? Y ya está, así es como funcionaríamos con un callback. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces no vamos a llamar solo a un callback. ¿Qué pasa si yo ahora tuviese que hacer algo asíncrono con lo que he recibido aquí? Por ejemplo, tuviésemos que hacer dos llamadas a una web. Una primera, pues para obtener unos datos y con esos datos que hacemos obtenemos otra. Bueno, pues esto lo tendríamos que anidar aquí. Es decir, una vez, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Voy a poner esto ahora ya en un lambda. ¿Ven? Esto es lo que tengo que hacer después de recibir la primera petición. Y ahora, ¿qué es lo que pasa si tengo que hacer otra? Yo tengo que hacer otra sin request. Entonces, imaginaos que aquí yo tengo que hacer una petición para saber qué es lo que tengo que obtener, ¿vale? Tengo que obtener el recurso, y vamos a poner recurso para que quede claro, que sería como parámetro. Tengo que obtener el recurso tal, entonces yo ahora haría una llamada sin request con ese recurso y después, cuando lo hubiese obtenido, entonces puedo imprimir el valor, ¿vale? He obtenido los datos y aquí pues pongo los datos. Aquí ponemos los datos. Fijaos que aquí ya se está complicando un poquito más el código. ¿Ven? Tengo esto aquí, hago la primera petición, tengo que obtener el recurso 2, ejecuto el segundo recurso y he obtenido los datos del segundo recurso. Fijaos, yo aquí, esto lo voy a poner para que os quede muy claro. Programa principal, que os quede muy claro esto que es asíncrono, fin, programa principal. Bien, vamos a ejecutarlo así, que quede todo bien claro. ¿Vale? Programa principal, fin programa principal. Fijaos que aquí, aquí acaba la ejecución de esto, ¿vale? Entonces, y luego, una vez async request tiene los datos, va a ejecutar este código de aquí, ¿vale? Este código,
y este async request, ¿vale? Esto de aquí no lo va a ejecutar. Esta función de aquí no la va a ejecutar. Esta la va a ejecutar luego. ¿Bien? Entonces va a ejecutar este console log, este async request, y cuando este async request ha finalizado, va a ejecutar esta función de aquí. ¿Bien? Esto es como está funcionando. Entonces, fijaos que aquí ya se nos empieza a complicar un poquito la lógica. Si tuviésemos que hacer todavía más llamadas asíncronas, ¿no? Por ejemplo, imaginad que estos datos, luego tuviésemos que hacer una conversión, convert datos, ¿vale? Y cuando ha convertido esos datos, entonces, ¿vale? Tendría que, aquí datos convertidos, vamos a hacer aquí un convert simplemente síncrona, convert de datos, ¿vale? Y que devuelva, vamos a aquí para que lo convierta, pues vamos a ponerle pues un más, por ejemplo, que hago con los datos, ¿vale? Convert, que podría ser una función asíncrona, pues convertir a JSON, por ejemplo, cualquier cosa. Tendríamos esto de aquí, pero ahora imaginad que tuviésemos que grabar esto en la base de datos, pues tendríamos que hacer grabar en BD, en base de datos, los datos convertidos, ¿bien? Y luego, ¿ven? Aquí ya podríamos decir, me he dejado aquí algunas llaves o algo, convert datos, datos convertidos, me falta aquí un paréntesis. Bien, y aquí datos grabados en la base de datos. ¿Vale? Podemos poner aquí datos convertidos, grabados en base de datos. Esto no estoy haciendo nada complicado, o sea, esto sucede en aplicaciones reales. ¿Ven? Vamos a poner aquí grabar en BD. Para en BD. Entonces, convert datos, ¿vale? Le tengo que pasar luego el callback. A ver, que haga esto bien, que simule aquí bien lo que sería una función asíncrona, aunque la esté llamando de forma síncrona. Entonces aquí tendríamos que hacer llamar al callback con estos datos y grabar en base de datos unos datos, podemos llamar datos directamente. Tenemos que pasar también el callback porque esto es asíncrona. Callback datos, por ejemplo, aunque esto no lo vamos a usar. Bien, entonces fijaos aquí ya cómo la lógica o sea, estos son síncronas, pero estamos simulando que son asíncronas, ¿eh? Lo podríamos hacer aquí con async request, lo que fuera. Fijaos que aquí ya tenemos una primera operación, que esto se ejecuta cuando la primera operación ha acabado, que luego lanza otra operación asíncrona, que lanza otra operación asíncrona, que lanza otra operación asíncrona, y aquí al final es donde estamos ejecutando el código. Entonces, cuando tenemos más de una llamada síncrona, o sea, con una llamada síncrona se puede vivir, pero en cuanto tenemos un código que tenemos varias continuaciones, es decir, hacemos algo, cuando acaba eso hacemos otra cosa, cuando acaba esto hacemos otra cosa, y cuando acaba esto hacemos otra cosa, digamos que el código ya nos queda bastante más ilegible y más complejo. Siempre se suele dar esta estructura en forma de pirámide, ¿vale? Esto lo suelen llamar callback hell, ¿vale? El infierno de los callbacks, porque hace el código bastante difícil, enrevesado y complicado de entender. Pero eso no es lo peor. Los callbacks tienen otros problemas que os voy a explicar ahora en otro vídeo para que lo entendáis un poquito mejor.